bienvenidos a Psicologic. El día de hoy vamos a hablar con el especialista en Derecho Penal, Ricardo Elías, sobre de qué manera las herramientas cognitivas pueden ayudar en el litigio y en los procesos penales que suceden en el país. Ricardo es un especialista en capacitación de jueces y fiscales a lo largo del Perú y tiene una gran experiencia en el tema. Nos puede contar un poco de qué manera la economía y la psicología conductual podrían introducirse dentro de este mundo. Hola Ricardo, cuéntanos, ¿cómo estas herramientas cognitivas están, digamos, de alguna manera vinculadas y de qué manera podrían ayudar a que los procesos sean más eficientes, sean más transparentes y sobre todo con el tema de la percepción como de la valoración de las pruebas y de los testimonios? Bien. Primero, agradecido por la invitación para compartir algunas ideas y debemos de iniciar respondiendo, indicando que hemos evolucionado en materia de reforma procesal penal de un sistema inquisitivo donde fiscales, jueces, defensores, básicamente le rendíamos culto al expediente. Era presentar escritos muy voluminosos, con carpetas muy grandes, con expedientes que abarrotaban las cortes. Y esto trajo consigo lentitud, demora, no había publicidad, las audiencias eran las mínimas. No significa que no existieran, las habían, pero las destrezas relacionadas a lo que comentas no se desarrollaban, ni en las escuelas de derecho ni en los tribunales. Claro, había algunos abogados con mejores prácticas que otros, pero de manera general eran habilidades poco desarrolladas. Todo este paradigma inquisitivo ha cambiado. Ahora nos encontramos en un sistema acusatorio adversarial propio del Código Procesal Penal que este año cumple 10 años en nuestro país. Y una de las características principales es que se fomenta el impulso, la celeridad procesal a través del sistema de audiencias. Es decir, fiscales, defensores deben prepararse en técnicas de litigación oral para permitir y para poder realizar un discurso oral que impacte y que llegue al juez. En este sentido, trabajar un buen alegato de apertura, con apoyo visual, con fuerza, con el trabajo del lenguaje no verbal, resulta muy importante. El trabajo respecto al sistema de valoración de las pruebas debemos de puntualizar también allí. Antes, la prueba hablaba por sí sola. Presentábamos objetos que fueron encontrados en la investigación criminal, documentos y punto. Ahora tenemos que hacer hablar a la prueba. ¿Cómo? A través de los testigos, a través de un buen interrogatorio, un buen contraexamen. Y existen técnicas adecuadas para ello. Por ejemplo, si un testigo se olvida alguna parte importante para nuestra teoría del caso, para nuestra posición, tenemos técnicas para refrescarle la memoria. Si el testigo de nuestra contraparte entra en contradicciones, lo tenemos que evidenciar. ¿De qué manera? A través de uso de declaraciones previas para evidenciar contradicción. Es un sistema muy rico, pero que exige una preparación de todos los operadores jurídicos. Muchas veces se preguntan, ¿y los policías? Los policías también. Los policías también, en el sistema penal, tienen que conocer estas destrezas legales, porque tienen que saber cómo van a ir a juicio, cómo tienen que exponer, cuál es el orden en el cual van a realizar, digamos, el fiscal o el defensor, quien sea quien lo haya propuesto, el orden de las preguntas, cómo tiene que realizar la preparación, la incorporación de objetos en medios de prueba, y el juez, desde luego, también tiene que conocer todo lo relacionado a la litigación oral, porque es el que finalmente pone orden en la audiencia y es a quien se le está suministrando esta información. Cuando hablas del juez, ahí hay un tema que nos interesa. Por ejemplo, ¿qué haces cuando un juez tiene una percepción sesgada del caso? Imaginémonos que es un caso en el que se discute una violación y el juez quizás ha tenido una experiencia cercana, ya sea un familiar o ha tenido un pariente que ha violado a alguien. ¿Cómo manejas esas emociones que obviamente como operador jurídico no están exentos a tenerlas, ¿no? ¿Cómo manejas esa percepción sesgada que pueden tener todos los operadores legales y sobre todo un juez que es quien finalmente resuelve, Sí. ¿no? Sí, perfecto. Esto es lo que se conoce como factores externos a la decisión judicial. Antes de entrar al juicio oral,
Los litigantes, fiscales y defensores tienen que preparar algo denominado la teoría del caso, es decir, su punto de vista sobre lo que sucedió. Pongamos un ejemplo concreto, el de violación sexual. El que va a resolver es un ser humano, es una persona que, al igual que todos nosotros, puede verse influenciado por las noticias, por experiencias personales. ¿Qué es lo que nosotros como litigantes tenemos que saber? Es algo que se llama conoce a tu juez. Tenemos que saber quién es el que va a resolver. Si, por ejemplo, ha tenido alguna experiencia cercana, si es que, por ejemplo, es conocido por haber llevado a cabo muchos juicios relacionados a este tipo de delitos, por aparecer de repente en prensa, ser cuestionado o brindar conferencias sobre esos aspectos. Todo ese bagaje del juez, el litigante lo tiene que conocer. ¿Por qué y para qué? Primero, para estructurar una teoría del caso, por ejemplo, en la cual no explotemos, si fuéramos defensores, a la víctima en un contraexamen, porque sabemos que ese juez de repente ve mal que nosotros realizamos un contraexamen muy fuerte a la víctima. Sabemos que es una debilidad y tenemos que ir a explotarlo, y ahí viene la segunda parte, de alguna otra manera. ¿De qué forma? A través de otros testigos. Por ejemplo, a través de la presentación de testigos expertos, a través de peritos. Ir buscando de qué manera puedo yo llegar a la mente del juez a través de una estrategia diseñada. Pero eso no es improvisación. Eso exige un trabajo previo, un trabajo de búsqueda, saber, por ejemplo, este juez ha trabajado en tal juzgado, de repente antes ha sido fiscal, o de repente antes ha sido defensor, o ha sido académico, o tiene estos artículos, esta producción. Necesito conocer previamente antes de ir y litigar en su corte. Y desde el punto de vista del juez, o sea, ¿cómo evitar que los jueces no se cejen, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo desescarlos, ¿no? De alguna manera, yo sé que tienen que conocer derecho, tienen, digamos, la experiencia del trabajo les permite tener cierta práctica y saber cómo resolver los casos, pero ¿cómo hacer que cada cierto tiempo no caigan en una percepción sesgada de los casos? Lo ideal es que sea aleatorio. Se critica mucho ese tema de que sean muy aleatorios, de que vayan cambiando mucho digamos, de especialidades o, por así decirlo, de juzgados. ¿Cuál sería la receta o cuál sería, digamos, cómo lo deberíamos investigar para evitar que los jueces caigan en estos problemas de percepción sesgada? Bien, sobre ese punto son dos aspectos. Uno, que efectivamente sería bueno tener jueces penales que tengan formación como jueces penales. A veces, en la experiencia vemos que han habido jueces que han sido formados como jueces de familia o jueces civil y que postulan de repente por una mejor plaza en una ubicación a ser jueces penales y nunca antes han conocido sobre el sistema acusatorio, sobre el sistema inquisitivo, pero llegan a ese punto. Bien, entonces sería bueno. Y en realidad la práctica usual se está dando por la especialización de los magistrados, de los jueces en esas determinadas áreas. Pero sí es necesario que los jueces conozcan sobre psicología. Al día de hoy, los jueces penales es necesario que empiecen a profundizar y saber cuáles son los límites que tiene la psicología del testigo, incluso hasta en la programación de audiencia. En las diferentes localidades en las que he ido, por ejemplo, hay jueces que han tenido que llevar a cabo audiencias a las 10, 11, 11 y media de la noche. Wow. Imagínate, a esa hora, con toda la carga laboral de todo el día, lo único que quieren es ir a su casa y descansar. Pero ese juez, porque de repente se programaron mal las audiencias, porque de repente no se ha seguido en la corte una buena planificación o programación de estas audiencias, lamentablemente tiene que soportar esto y tiene que llevar a cabo. Pero la pregunta es, fiscal, defensor, que también están cansados a esa hora, ¿cómo pueden llegar a impactar al juez? Entonces, ese juicio se da de manera frente a ese escenario es necesario que los jueces conozcan sobre psicología y que los despachos administren de mejor manera las audiencias, porque no es lo mismo dirigir una audiencia a las 8, 8 y media de la mañana que dirigirla después del almuerzo, a las 2 y media, 3 de la tarde, después de almorzar, por ejemplo. La percepción, todo lo que los factores externos influyen en la decisión que finalmente podría tomar este magistrado. El otro tema que ya para culminar es el tema de la prueba testimonial, de los testigos. Y actualmente se discute mucho el tema además de la flagrancia, ¿no? Ha habido un caso muy sonado de una fiscal que presuntamente por un tema, digamos, de cómo está estructurado el sistema, ha permitido que se liberen a una serie de marcas y de una banda organizada, los llamados Ayobar. Este tema de la prueba testimonial y de la flagrancia, ¿de qué manera la psicología conductual
podría de alguna manera alimentar o nutrir para mejorar el sistema, ¿no? Porque muchas veces se dice, no hay pruebas, ¿no? Y no le dan el peso suficiente a lo que el testimonial podría darle a, por ejemplo, que el juez determine la prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso. ¿Tú qué opinas de eso? Bien, imaginemos el caso de O.J. Simpson, Okay. que fuese detenido en flagrancia delictiva porque lo encuentran saliendo de su hogar con rastros de sangre, etc. Si le hubiéramos aplicado el proceso inmediato, el caso de flagrancia, quizás le hubiéramos podido restringir el derecho a la defensa de buscar buenos medios de prueba, realizar pericias o contratar peritos, etc. Una labor de investigación propia de la defensa. Es necesario evaluar caso por caso, porque sí, seguramente van a haber algunos casos tradicionales en los cuales son encontrados con las manos en la masa, como se dice en la flagrancia clásica, pero de repente habrán algunos otros casos en los cuales sí se necesita, la defensa necesita un tiempo mayor, un tiempo prudencial. Estoy de acuerdo en que es necesario agilizar la justicia, pero también tenemos que tener un equilibrio para no restringirle el derecho a la defensa de los abogados. Es este punto, durante estos últimos meses que se están discutiendo cuál es el punto y el punto medio, cuál es el equilibrio, porque no solamente nuestro sistema reconoce el debido proceso y derecho a la defensa, sino también la tutela judicial efectiva. Basado en estos principios, vamos a tener que encontrar un punto medio. Estamos innovando en nuestro sistema de administración de justicia en materia penal, pero tenemos que reflexionar hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar las garantías del defendido, del investigado, en aras de una eficacia penal. Es una labor muy difícil, pero es necesario hacerla. Otro de los temas, Ricardo, que nos interesa discutir es el tema de los testigos y la memoria. Ya hablamos del tema de la percepción sesgada de los jueces y cómo manejar digamos, una audiencia, pero el tema de la preparación y cómo el testigo realmente vio en la escena del crimen lo que quiso ver, cómo yo puedo trabajar eso, ¿no? Cómo puedo trabajar estas herramientas cognitivas de memoria y preparar al testigo para que dé una declaración que me sea efectiva a lo que yo estoy buscando en un juicio. Bien. Como litigantes necesitamos conocer herramientas propias de la psicología. Una de ellas es conocer los diferentes tipos de memoria que existen, porque esto se engarza con el interrogatorio y con el contraexamen. Me explico. Tenemos diferentes tipos de memoria. Memoria autobiográfica, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria temática o sistemática, para hablar sobre algunos puntos en concreto. Si yo conozco y yo sé lo que es una memoria, que es la memoria autobiográfica, es decir, lo que me define a mí como individuo, quién soy, cómo me defino yo, puedo utilizarlo esto en el interrogatorio. ¿En qué fase? En la acreditación. Porque le voy a preguntar al testigo, por ejemplo, quién es, qué hace cuánto ejerce la profesión, etc. Información no solamente que está relacionada a la credibilidad del testigo ante los ojos del juez, sino al pertenecer a la memoria biográfica le va a permitir estar mucho más tranquilo porque es información de primera mano que lo define como la persona que es y que le da la tranquilidad, baja la ansiedad inicial del testigo. Si hablamos de los casos de flagrancia delictiva, por ejemplo, tengo testigos que acaban de ver lo que ha ocurrido hace un día, 2 días, una semana, por ejemplo. Estamos hablando de memoria a corto plazo. Pero si hablamos de casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, investigaciones que han tardado 1 o 2 años de repente, es diferente que yo le pregunte, señor, ¿usted qué nos puede decir de lo ocurrido el día 3 de enero del año 2014? Memoria a largo plazo. Yo como abogado, yo como litigante necesito conocer estas herramientas que la psicología ya las ha trabajado. No estamos descubriendo la pólvora, lo que estamos haciendo es tomar las herramientas que ya otras disciplinas nos la ponen en nuestras manos. Conocer esto también nos va a permitir, ¿qué cosa? Trabajar de mejor manera a nuestros testigos. Si yo, por ejemplo, conozco sobre lo que es the weapon effect, es decir, el efecto del arma, yo puedo explicar en un alegato de clausura por qué ese testigo vio solamente el arma y no el rostro, no las personas que entraron con él. Y eso no significa que el testigo esté mintiendo, solamente que la percepción y la psicología juega mucho en eso porque nos va a explicar por qué se centró solamente en ver el arma. Que es el impacto, ¿no?
El Gorila Invisible, un libro que es muy recomendado, nos va a permitir, por ejemplo, conocer un poco más cómo la percepción puede afectar en el testimonio. Y en ese sentido invito a todos los operadores a que empecemos a revisar un poco más de disciplinas como la psicología, porque nos va a dar herramientas potentes para mejorar nuestro interrogatorio, nuestro contraexamen. Es más, incluso manejar el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. Si es que veo que un testigo empieza a sudar, a tomarse las manos, a tomar agua, a disperso, de repente está mintiendo. O está nervioso, debí prepararlo, llevarlo antes para que viera juicios anteriores, sí, ¿no? Y no se viera, digamos, Hay testigos, sí. Hay testigos que se paralizan, que sencillamente nos hemos preparado y el día del juicio no habla ni una sola palabra, está sumamente nervioso. ¿Pero qué pasó? De repente en la preparación del testigo yo solamente conversé con él, conversamos sobre lo que sucedió y nada más, pero no le mostré un video sobre cómo es una audiencia. No le dije, ven, acompáñame para que veas dónde vas a estar sentado, porque es distinto estar de público que estar sentado en el sitio de un testigo. Para evitar toda esa ansiedad es necesario y existen muchos instrumentos propios de la preparación del testigo que necesitamos reforzar. O sea, la psicología, como ven, puede darle un redimensionamiento a las garantías incluso procesales, ¿no? Les puede dar una serie de herramientas que mejoren no solamente la eficiencia, sino también las garantías propias que debe tener un juicio. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Hasta otra oportunidad en Psicológica.